Hola, ¿qué tal? En esta ocasión quiero hablarles acerca del módulo 11, representaciones simbólicas y algoritmos. Estaremos abordando lo que corresponde a nuestra semana número 4. Entre ello podemos identificar nuestro proyecto integrador. En este caso se llama Construyamos. Es importante considerar y recordar los aspectos que hemos venido trabajando en semanas anteriores acerca de las ecuaciones, tanto ecuaciones lineales como ecuaciones cuadráticas. Recordemos que las ecuaciones lineales son aquellas donde la x tiene un exponente como un 1 y las ecuaciones, en este caso cuadráticas, tienen una x como variable, pero el exponente aparece como un 2 o x al cuadrado. Entonces, el propósito de este proyecto integrador es que nosotros podamos dar solución a una situación problemática utilizando los conocimientos adquiridos acerca de las ecuaciones lineales y de segundo grado. ¿Qué es lo que van a entregar? Van a entregar un documento en procesador de textos donde presenten las respuestas a cada una de los planteamientos que se nos presentan. Otra de las características es que vamos a integrar el procedimiento, tanto en el documento como en cualquier documento de presentación. Ustedes pueden utilizar el editor de ecuaciones para poder mejorar la presentación de su procedimiento al resolver el problema planteado. Lo que nosotros vamos a estructurar es el caso de un señor, en este caso de apellido Cervantes, que quiere ampliar su casa, pero lo único que conoce es que la medida del área actual de la sala es de 8 metros cuadrados y recuerda que el largo es el doble del ancho. Podemos observar que para poder trasladar un problema a una ecuación o a un sistema de ecuaciones, primero necesitamos identificar qué es la información conocida, qué es lo que podemos identificar a partir del planteamiento. Aquí vemos que el señor no recuerda cuáles son las medidas exactas de la sala, pero sí sabe cuál es el área total, la cual corresponde a 8 metros cuadrados. Y el largo es el doble. Cuando nos dicen el doble, lo que pensamos es que existe una variable que desconocemos, en este caso el valor del ancho, pero como nos indican que es el doble, significa que este se tiene que multiplicar por 2. ¿Cómo podemos visualizar esto un poco más gráfico? De esta forma, imaginemos que esta es la sala del señor Cervantes y él quiere remodelarla. Para poderla remodelar, insisto, no conoce las medidas, pero sí sabe que que esta área es de 8 metros cuadrados. Y eso lo podemos ejemplificar como se muestra aquí. Área igual a 8 metros cuadrados. Lo que no conoce es el ancho. A este le vamos a asociar una variable. Cuando hablamos de ecuaciones, sabemos que existen variables dentro de estas mismas que nos van a poder identificar el valor que puede cambiar durante la ecuación. Entonces vemos que hay una variable que no conocemos, en este caso la medida del ancho de la sala, y la asociamos a una variable como x. Después nos dice que el largo de la sala equivale al doble del ancho, por eso es que aquí incluimos un número 2 que está multiplicando al valor del ancho de la sala. Recordemos cuál es la fórmula para poder calcular el área. El área nos dice que tenemos que hacer una multiplicación del ancho por el largo. Establecemos como el ancho por el largo. Entonces, si hacemos esta multiplicación de estos valores, tengo que sustituir los valores por las variables o las incógnitas para poder llegar a algún dato en específico. Esta A que representa el área equivale a 8 metros cuadrados. Eso es igual a x, que se ha establecido como el ancho de la sala, y el largo, que es 2x. Entonces, si hacemos esta multiplicación, vamos a poder observar que 8 es igual a 2x al cuadrado. Ahora, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que aquí se están multiplicando los factores. Por ejemplo, como no hay aquí un número que acompañe a la x, se asume que existe un número 1. Al hacer la multiplicación decimos 2 por 1, nos quedaría este 2. Es decir, primero multiplicamos números con números y luego letras con letras. Por eso es que aquí nos da un 2. Y luego, si multiplicamos las letras, tenemos x por x. Nos sigue dando la misma variable que sería x, solamente que al cuadrado. ¿Por qué? Cuando vimos las leyes de los exponentes,
observábamos que cuando la base es la misma, los exponentes se suman. Por eso es que si esta x tiene un exponente 1 y esta x tiene un exponente 1, se multiplican las bases, se queda la misma que sería x y solamente se coloca al cuadrado. Por eso en nuestra expresión tenemos 8 igual a 2x al cuadrado. Aquí no hemos terminado. ¿Por qué? Porque la idea de poder hacer todo este procedimiento es poder despejar a x para poder encontrar el valor del ancho. Si nosotros despejamos a x, tenemos que dejar de un lado de la igualdad todas las letras y del otro lado de la igualdad todos los números. Entonces, si vamos a pasar los números del lado derecho y las letras del lado izquierdo, van a pasar siempre con un signo contrario al de la operación. Es decir, si está sumando, va a pasar restando. Si está restando, va a pasar sumando. Si está multiplicando, pasa dividiendo. Si está dividiendo, pasa multiplicando. Y algo muy importante es que si en este caso, si quisiéramos eliminar ese cuadrado, tendríamos que aplicar del otro lado una raíz cuadrada. Entonces, ¿cómo se verifica esto a la hora de poder simplificar o separar nuestros datos? Lo que vamos a hacer es dejar esta x cuadrada de un lado, del otro tenemos el 8. El 2 que está haciendo está multiplicando a la x. Como está multiplicando, pasa del otro lado dividiendo para que quede 8 entre 2. Por eso es que de este lado tenemos un x al cuadrado igual a 8 sobre 2. Esta operación ya solamente necesitamos simplificarla, es decir, ¿cuánto es 8 entre 2? A ese resultado tenemos x al cuadrado igual a este resultado. Lo único que tengo que hacer para quitar el cuadrado es como lo mostramos aquí. Si aplicamos raíz en ambos términos, raíz cuadrada en ambos términos, aquí vamos a eliminar el cuadrado para que solamente nos quede x. X es igual a la raíz cuadrada del resultado que hayamos calculado al obtener 8 entre 2. Y de esta manera ya tenemos el valor del ancho. Si ya tenemos el valor del ancho, lo sustituimos en el largo de la sala. Hacemos nuestra operación para sacar el área, que sería igual a ancho por largo. Y ahora sí, ya conociendo los valores que obtuvimos para x, lo único que tendría que hacer sería sustituir. No lo voy a hacer de forma directa porque eso tendrían ustedes que practicarlo, pero si ustedes siguen los pasos que les he mencionado, sin duda van a poder llegar al resultado. Continuando con el planteamiento, sabemos que el señor Cervantes acudió a una constructora, donde le comentaron que el metro cuadrado de loseta tiene un costo de 144 pesos. En total, el señor Cervantes pues necesita material para ampliar su casa. Lo primero que tenemos que calcular es cuál será la nueva área de esta sala. Entonces, aquí lo que nos dice es que el largo equivale al doble del ancho. Pero en realidad lo que nos está diciendo el planteamiento del problema es que el ancho es igual a lo que ya habíamos calculado más 2. Ahora, ¿cómo sabemos eso? Eso en nuestra tarea, en nuestro proyecto integrador, mejor dicho, aquí lo expresa. Esta primera parte ya la hicimos, vamos en esta, donde dice que necesita material para la ampliación de su sala, es decir, las medidas que obtuvimos en el inciso C. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues entonces únicamente vamos a observar la información que ya sabemos para poderla expresar en nuestra ecuación. Ahora, vemos entonces que el pago total equivale al costo del metro cuadrado igual a 144. El área habíamos dicho que teníamos que era lado por lado o largo por ancho, que era lo que habíamos calculado hace un momento. Ahora, ¿cuánto será el área? Pues basta con encontrar primero este valor. Este ya lo habíamos hecho, que es el que habíamos encontrado aquí. Vean. Este simbolito es el valor que encontramos al despejar a x. Cuando nosotros sustituimos ese valor y le sumamos 2, vamos a poder encontrar el área para la nueva área, que es la que nos pide el planteamiento. Para hacer el pago total, lo único que tengo que hacer es una multiplicación. ¿Por qué? Porque
el metro cuadrado cuesta 144 pesos. Esto lo único que tengo que hacer es multiplicarlo por los metros cuadrados de esa nueva área. Entonces, ¿cómo voy a calcular ese pago? Multiplicando el área total en metros cuadrados por 144. Y eso me va a dar igual a el pago total que va a realizar. Ahora, el señor Cervantes dice que también lo quiere pagar en un año. Entonces, por eso es que se divide entre 12 para poder hacer ese pago mensual. Y ese pago mensual, si hablamos de un año, pues bueno, podemos establecer que se tiene que dividir entre 12. Si hablamos ahora del pago de la transferencia, dice que de la mano de obra tiene que pagar 5,000 pesos, pero por cada 100 que él realice como transferencia, le van a cobrar un 1%. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Saber cuánto es el 1% de 5,000. ¿Y cómo vamos a poder hacer eso? Haciendo una multiplicación de esos 5,000 pesos por 0.01. Lo que nos dé como resultado significa que eso vamos a pagar por 100. Ahora, podemos plantearlo como una regla de 3. Si por cada 100 pesos voy a pagar la cantidad que da el 1% de 5,000, entonces por 200, por 300, por 400, por 1,000 pesos, ¿cuánto voy a pagar? Por 2,000 pesos, por 3,000 pesos, por 4,000 y por 5,000. Entonces, al resultado que me dé de estos 5,000, tengo que sumarle el porcentaje que me van a cobrar por hacer la transferencia. Y con eso vamos a tener el pago total de esa transferencia. Con esto nosotros ya podemos identificar todos los apartados que nos pide el proyecto integrador. En esta semana también vamos a estar trabajando con lo que es nuestro foro de participación. Recuerden que estamos trabajando con dos foros, a uno que le llamamos el foro integrador, que es el álgebra en la vida, que es este. De hecho, vean, en el módulo 11 les voy a mostrar en la semana 4 que hay dos foros, el foro aprendiendo y el álgebra en la vida. El álgebra en la vida es el foro que se va a evaluar. De hecho, si ustedes abren este foro van a poder observar que ahí les comenté esa leyenda, que este foro se evalúa. Por lo tanto, es importante atender a las recomendaciones para que nuestras aportaciones puedan cumplirse tanto en tiempo como en forma. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que realizar al menos 5 participaciones durante toda la semana, no todas en un día, porque eso va a bajar su calificación, sino todos los días participar de forma continua de acuerdo a las recomendaciones que nos dan en la descripción de la actividad, pero también en la rúbrica. Entonces los invitaría a leer con detenimiento este foro, el álgebra en la vida, para que puedan tener ese porcentaje. Otra de las características es el foro aprendiendo, que este no se evalúa, pero es importante nuestra colaboración para que todos podamos compartir estos aprendizajes. Otra de las características que finalmente vamos a estar observando son nuestros criterios de evaluación. Recordarán que en esos criterios de evaluación la semana 4 tiene un mayor peso, ya que las actividades integradoras de las semanas de la 1 a la 3 equivalen al 42%, mientras que el proyecto integrador equivale al 30%, nuestra participación en el foro al 8%, la autoevaluación, que es como un cuestionario donde nos invitan a reflexionar acerca de las actividades que nos parecieron más difíciles o más fáciles. Y finalmente las actividades que están trabajando con la tutora acerca de las habilidades socioemocionales. Este 5%, pues ya sabemos, lo otorga de manera directa la plataforma y no permite que lo asigne ni la tutora ni su servidora como facilitadora, sino que lo hace de manera directa el sistema. Entonces, como podrán observar, es de suma importancia su participación para que puedan tener con éxito el cierre del módulo. Recuerden que al ser semana 4 no se otorgan extensiones de entrega para el proyecto integrador. Entonces, mi recomendación e invitación es para que ustedes puedan realizar la entrega lo antes posible para que yo los pueda revisar y calificar. El foro se califica al final de la semana y con eso concluiríamos nuestro módulo 11. Les deseo mucho éxito y espero que podamos coincidir en algún otro módulo. Por mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Hasta luego.